hablamos de una premisa, hablamos de un punto de partida, hablamos de muchas cosas. Generalmente, yo un poco lo hablaba en la charla de hace un rato, ¿no? Hay un disparador, que es una imagen auditiva, una imagen, hay algo, un personaje que aparece, qué pasaría si, ¿no? Tengo una premisa ahora que estaba empezando a darle vueltas, por algo que apareció. Leí un libro como lector de libros de cine, ahí en lector de cine, Ernest Lubitsch. Trabajó con un guionista, escritor de teatro, Samson Raphaelson, hicieron 8 guiones juntos. Lubitsch tiene un ataque cardíaco en un momento, cuando estaban trabajando, y el guionista escribe un obituario. No se muere, digo, pero está internado y parece que le quedaban horas de vida, y escribe un obituario. Y se recupera Lubitsch de eso. Y vuelven a trabajar juntos, y siguen trabajando y pasan 3-4 años. Lubitsch se muere 4 años más tarde, 3 años. Y cuando están en un momento del trabajo le dice, me enteré que usted escribió un obituario mío cuando yo tuve el ataque cardíaco hace 3 años. Y dice, ¿me lo deja leer? Dice, y yo lo empieza a leer y se lo empieza a corregir. Y yo digo, yo estoy pensando en ese caso para algo de una obra de teatro, por ejemplo. Digo, qué buena premisa, ¿no? Acá hay un punto de partida. No sé qué hay, ¿no? Digo, ese tipo de cosas. Con el hijo de la novia había un abogado, ¿no? Y un abogado que acompañaba al amigo al hospital para acompañarlo para un trámite, le daba un ataque ahí de bronca, de presión, un pico de presión y todo, y lo terminaban internando. Y era un poco querer contar eso. Y que tenía que era un abogado y no había mucho más. Y era un poco con los temas que aparecen a veces, que son muy genéricos, era como un poco contar la crisis de la mediana edad, digamos, ¿no? De los 40 y eso. Un tipo que está un poco peleado con todo el mundo. Y así, ¿no? Aparecen medios generales los temas, ¿no? Es un poco lo que pasa es que también es eso, que sí, digo, voy a contar sobre una historia, no sé, de una familia disfuncional, o la historia de un tipo que duda, digo, a veces no, son muy genéricos los temas, digo, también, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, son como punto de partida. Y a veces, cuando uno empieza a desarrollar esas cosas, hay que ponérselas a escribir, para ver hacia dónde va. ¿Y qué le pasa a este tipo? ¿Y quién es? ¿No? Como el qué y el quién. Sí, me gusta ponerle caras, y esas caras son de actores, son de familia, son de amigos, son, no sé, de alguien que vi, de algún personaje que viene a algún lado. Personaje no, persona incluso, no solo personaje. Me gusta eso, porque me ayuda en la gestual, me ayuda, no sé, en un montón de cosas, ¿no? Y como habla, todo eso me sirve. Lo que me pasa es que a veces no es solamente, digo, el punto de partida no suele ser no solamente es una situación, digo, también esos personajes, ¿a qué se dedican? No sé, en Pájaro de Papel tenía una historia, una pequeña sinopsis que había leído, y eran artistas, unos cómicos transhumantes, digamos, ¿no? Unos cómicos de varieté, de cosas así, que van en una época, en el final, en la posguerra española. Y no había mucho más. Digo, como punto de partida, quiero decir, ¿no? Y a partir de uno empieza a construir la historia, empiezas a imaginar, ¿y qué hace este tipo? Es mago. No, pero mago no, yo empiezo a pensar en mago, pero que toca algún instrumento, encima con un director que también que es guionista, ¿no? Y que a su vez es músico, entonces yo estaba encantado, digo, no, que toca un instrumento, que toca para tener música en la historia. Y fue un poco eso, ¿no? ¿Y qué tipo de actividad? Y bueno, y empezar a pensar ese tipo de cosas. A veces empiezo en esos detalles, a qué se dedica, ¿no? Digo, un poco fue eso. Lo que me pasó en el caso del hijo de la novia era abogado, y cuando digo abogado, escritorio, papeles, van a hablar de cosas legales, ¿qué tipo de cosas físicas hay? No porque tenga que ser ciclista, ¿no? O repartidor de diarios, digo, en el sentido que de movimiento, ¿no? Buscando algo físico. Pero dije, y si cocinero no, por ahí hay mucho, pero un restaurante, podía manejar un restaurante, un abogado que maneja un restaurante y que se está ocupando el restaurante, pero ¿por qué se ocuparía un restaurante? Porque es el restaurante familiar, ¿no? Entonces ahí, eso es lo que yo llamo como visualizarle más, me da una idea de que puede haber varias situaciones interesantes, digo, para desarrollar en distintos momentos y no tener el escritorio, un tipo hablando, y acá no tenemos juzgado, digo, ¿no? Digo, con público, eso, como las películas norteamericanas, ¿no? Como para hacer ese tipo de cosas que podíamos hacer. Bueno, creo que estos tiempos tienen una ventaja enorme que nos ha convertido a todos en Julius Verne o William Shakespeare, en el hecho de que no tenemos que movernos de casa para viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Internet es extraordinario. Lógicamente, hay cosas que conozco más. Si tuviera que escribir sobre un físico nuclear, buscaría sobre qué hablaría. No sé, fui fanático de una serie, Fringe. La remera y todo. Y a mí me encantaba, pero decía, pero no existe un científico de todo.
No hay un científico que es científico de todo, que conoce de todo, que conoce de nuclear, de átomos, de teletransportación, que conoce de cosas de bioquímica, de biomedicina. No existe eso. Entonces, pienso que tendría que ser algo más específico, que si tuviera que escribir sobre un médico que es que opera tumores cerebrales, por ejemplo, bueno, hablaría con alguien. Y primero trataría de ver qué es lo que le pasa a ese tipo y por qué elegiría esa profesión. Porque la elección de la profesión es producto también de qué es lo que hace, no sé, con cómo se relaciona y eso, ¿no? Desde dónde lo quiero contar, ¿no? Y ahí sí buscaría, sí. La documentación es importante, pero en un momento hay que ponerse a escribir. O sea, construir la historia. Yo no construyo la historia pasada, porque a mí me parece como espectador, cuando uno entra a ver una película, entras y la película empieza acá. Si necesito información de antes, ya veré de darla en su momento. No pienso ir. ¿Sabés que le tengo miedo a las víboras? Y ahí no voy a ir, dice Indiana Jones. Entonces yo sé que en algún momento eso lo va a utilizar, ¿no? ¿Y dónde se va a caer? En un lugar con víboras. Entonces, si me sirve esa referencia de su vida o del pasado, sí la voy a utilizar. No quiero decirlo simplemente por decirlo, digo, por poner cosas del pasado. Tuve una historia terrible, tuve un pasado terrible. Eso no. Si no me sirve para hacer avanzar la historia que estoy contando, porque lo que estamos contando es aquí y ahora, en una película sucede aquí y ahora, es lo que estamos viendo en este momento. Hay una preocupación a veces, el exceso por contar sobre mi mundo, ¿no? De los narradores, ¿no? Mi mundo, ¿no? O sea, quiero contarte mi mundo, o sea, quiero contarte en el caso, como decía, lo autobiográfico. Te voy a contar mi vida. Yo utilizo muchas cosas mías también, que he vivido mías y que te cuentan y que llegan y eso, digo. Se ríen, tengo mucha familia y amigos y eso que seguramente podrían contar muchas anécdotas al respecto, digo. Pero los utilizo no porque son mi familia. Son mi familia, mis amigos, gente que conozco, pero tiene que ser, siento que es interesante también. Como espectador pregunto, si yo veo esto, ¿me va a interesar a mí? Entonces, eso autobiográfico está siempre, digo, pero no porque sea mío solamente, sino porque también es interesante. Yo creo que todos tenemos cosas para contar y que aunque tratemos de evitarlo, digo, no vamos a poder esconderlas. Lo autobiográfico va a estar igual. ¿Por qué? Porque las películas que te impresionaron, ¿no? Porque las canciones que te emocionaron, los libros, digo, que te quedaste dormido leyéndolo y se te caían de la cama, digo, y te despertabas y querías seguir leyéndolo de lo que te gustaba. Digo, todo eso, al contrario, es bueno que esté. No salimos de la nada. Somos producto de algo, somos producto de una cultura, de una formación, de los gustos, de aquellas cosas que nos divierten, que nos emocionan, ¿no? que nos entretienen, que nos enamoran, que nos hacen odiar. Digo, todo eso va a estar igual. El problema es que cuando se insiste en poner eso, lo que suele parecer es muy tendencioso, muy recargado. Tiene que ser interesante. Y con lo ideológico pasa algo parecido, ¿no? También si se insiste en poner lo ideológico, la visión del mundo tuya sobre lo que está bien y lo que está mal, quiero pensar que vos no vas a hacer una película sobre Hitler bueno, ¿no? Haciendo el bien en el mundo. Podés hacer una película donde Hitler cree que está haciendo el bien, ¿no? Hizo lo que hizo. Pero no, digo, eso sería muy tendencioso. Cuando hay un esfuerzo por mostrar a Hitler malo, cuando ya sabemos que lo era, digo, ahí eso se vuelve panfletario, ¿no? Yo decía, como los indios de las películas de John Wayne, ¿viste? Son todos malos. Digo, ese es el punto donde como también en cierta manera, como nos enseñaban la conquista de qué bueno que eran los españoles, como se enseñaba también, y todo, digo, también siempre va a ser tendencioso el extremo. Digo, ese movimiento pendular, digo, no ayuda. Entonces, lo autobiográfico y lo ideológico, digo, no te preocupes por ponerlo porque es al revés. No vas a poder evitar que esté. No podés evitarlo. Entonces, si sale como una pústula, sale como muy obvio, como muy manipulado. Primero voy a decir algo con respecto a mí y ya van quedando pocos como yo. Yo soy del jardín de infantes a la universidad pública. No lo digo con orgullo, pero lo digo con un poco de tristeza y me imagino que se entiende por qué digo van quedando pocos. Porque por distintas razones que exceden sería muy largo de hablar, la educación pública va perdiendo fuerza. A pesar de todo lo que se hace, creo que se hace todo, que se hace mucho, eso me parece que la universidad pública necesita que la defendamos más todavía. Soy un producto, como lo he dicho muchas veces, mi papá era electricista y mi mamá era maestra. Así que encima lo tengo, yo creo que la vocación docente, además de haber hecho todas esas tonterías como la maestría en didáctica, lo digo irónicamente, lo de tonterías. Y me parece muy importante
digo, enseñar y aprender. Y me parece que eso dentro del marco de lo público, digo, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque, y no es como dice una frase hecha, no estoy contra la educación privada, estoy con que alguien esté privado de la educación y nos permite que todo el mundo pueda acceder. En esta sensación que tenemos muchas veces de que pasamos de ser los mejores del mundo a los peores del mundo como sociedad, yo quiero decir que esta la universidad pública argentina es una de las más igualitarias del mundo que yo conozco. He viajado bastante y si te digo, es sorprendente. Por eso están buenos los viajes también, porque uno se da cuenta lo buena que es Sí, está sobredimensionada, hay muchísima gente. Sí, yo todo eso lo sé, y sé todos los problemas que tienen, los presupuestos, las clases de 500 alumnos. Yo todo eso lo sé, lo sufro y todo eso. Pero me parece que la otra alternativa no sé si es tan buena. Y me parece que defender eso está bueno. Y soy para bien o para mal. Digo, ¿no? Digo, mi papá y mi mamá, electricista y maestra, que hacían en su casa pagando 7 créditos, en una época que cuando le prestaban plata a los pobres, digo, 7 créditos pagaban para hacer su casa a lo largo de 3, 4, 5 años, no sé. Hice toda la primaria y la secundaria en una casa que siempre le faltaba una pared, un techo, una ventana o algo. Podían además mandar a sus hijos, digo, o sea, hay algo que siempre que es muy fuerte en Argentina, que es la idea de que la educación te permite, que viene mi abuela, que vino sin saber ni leer ni escribir de España, o mi bisabuelo que vino del sur de Francia, vinieron acá y en una generación, en 2 generaciones tenían hijos profesionales, nietos profesionales y todo. La idea del ascenso social, de que estudiar es bueno porque te permite avanzar en la sociedad. Y eso no es una tontería, y es un valor que me parece que se va perdiendo y que no se está apreciando lo suficiente. Y me parece importante destacarlo. En eso, cualquier cosa que haga la universidad pública, me parece que... Y no lo digo porque esté acá y porque lo digo en todas partes, siempre que me lo preguntan.